Desea encontrar el volumen del sólido obtenido al girar alrededor del eje X la región debajo de la curva, y es igual a X elevado a la potencia de 1,3, de 0 a 5. Primero se corta el sólido rotado en un punto genérico X, y se obtiene una sección transversal circular. ¿Cuál es el área de la sección transversal circular? Primero, consideramos que la función y es igual a X elevado a la potencia de 1,3, durante el intervalo cerrado de 0 a 5, por lo que esta parte del gráfico, giramos esto sobre el eje X, aquí, y produce un sólido que se parece a esto. Luego tomamos una rebanada del sólido, y la primera pregunta es ¿cuál sería el área de esta rebanada? Observe cómo esta porción sería un círculo, y el área para un círculo es igual a pi, r cuadrado. Así que la siguiente pregunta, ¿cuál sería el radio de nuestro círculo, que es una porción de nuestro sólido? Entonces, esta longitud aquí, que sería el radio, sería igual al valor de la función, y es igual a X, elevado a la potencia de 1,3, por lo que esta longitud es X, elevado a la potencia de 1,3, lo que significa que el área de nuestro círculo, o el área de una rebanada sería área es igual a pi por X, elevada a la potencia de 1,3, al cuadrado. Y aquí, tenemos potencias a potencias, por lo que multiplicamos los exponentes, por lo que el área del círculo, o una rebanada, es pi por X, elevada a la potencia de 1,3 por 2, que es 2,3. Entonces, el área de un corte, o una sección transversal esa de X es igual a pi multiplicado por X, elevado a la potencia de 2,3. Esto hace que el volumen del disco aproximado, con grosor delta X sea igual a ¿qué expresión? Ahora, queremos encontrar el volumen de un disco aproximado, con grosor, delta X. Entonces, esta sería la imagen de un disco aproximado. Observe cómo el grosor del disco sería delta X, y este disco es un cilindro circular recto. Nuevamente, sabemos que el radio es igual a X a la potencia de 1,3, y el grosor, o la altura sería delta X. Entonces el volumen de un cilindro circular derecho es V es igual a pi r al cuadrado h. Lo que significa que el volumen de un disco aproximado sería V igual. Ya sabemos que pi r al cuadrado es pi multiplicado x por 2,3 y la altura es delta x. Entonces, aquí está nuestra fórmula para el volumen de un disco aproximado, así que volviendo a nuestra pregunta, resulta que delta x ya está aquí, por lo que el volumen del disco es igual a pi multiplicado por x, elevado a la potencia de 2,3, multiplicado por delta x. Que de nuevo ya está aquí. Ahora, vamos a dejar que delta x, el grosor de cada disco, se acerque a cero y la suma de los volúmenes de los infinitos discos que se aproximan al sólido de la revolución. Entonces, la pregunta final es, ¿qué volumen total obtenemos? Bueno, el volumen será igual a la integral de a de x, el área de una sección transversal, integrado con respecto a x, de 0 a 5, pero a menudo también verá el volumen del método de disco girado alrededor del eje x usando esta fórmula aquí, donde el volumen es igual a pi, multiplicado por la integral de r de x cuadrado, integrado con respecto a x de a b, pero observe cómo pi multiplicado por r de x cuadrado es igual a dx. Entonces, para encontrar el volumen de revolución, independientemente de la fórmula que usemos, queremos evaluar esta integral aquí. Entonces, el volumen es igual a pi, multiplicado por la integral de x a la potencia de 2,3, integrada con respecto a x, de 0 a 5, por lo que queremos encontrar la antiderivada de x, elevada a la potencia de 2,3. Eso sería x, elevado a la potencia de 2,3 más 1, o 2,3 más 3,3. Eso es 5,3, dividido por 5,3. Estamos integrando de 0 a 5. Dividir por 5,3 es lo mismo que multiplicar por 3,5. Así que escribamos esto como 3,5 pi, veces, entonces tendríamos x para el 5,3. Nuestros límites de integración son de 0 a 5, por lo que tenemos 3,5 pi, veces, cuando x es 5. Tenemos 5 para el 5,3, menos. Cuando x es 0, tenemos 0 a 5,3, entonces, 0 a 5,3 es 0, entonces esto se simplifica a 3,5 pi. Multiplicado por 5, elevado a la potencia de 5,3. Entonces, esto nos da el volumen exacto de nuestro sólido, pero esto simplifica.
Escribamos esto como 3 veces 5 al 5 3, más de 5 veces pi. Note aquí, porque las bases son las mismas, y tenemos 5 para el primero en el denominador, podemos restar los exponentes. 5 3 menos 1, o 5 3 menos 3 3 sería 2 3. Así simplificado, sería 3 veces 5 al 2 3, veces pi. C por nuestra tarea. Esta respuesta es aceptable, pero esto sería más simplificado. Y también no obtengamos nuestra aproximación decimal. Tenemos 3 veces 5, elevado a la potencia de 2 3. Flecha derecha, y luego pi, que es el segundo exponente, o el segundo cursor, e ingrese. Entonces, a 4 decimales, el volumen sería aproximadamente 27.5582 unidades cúbicas. Cubic units. Sin embargo, volviendo a nuestra pregunta, no dice redondear, así que seguiremos adelante e ingresaremos el valor simplificado de 3 veces 5 elevado a la potencia de 2 3 veces pi. Si hace clic en el botón Vista Previa, le mostrará la aproximación decimal, y siempre es una buena idea usar el botón Vista Previa. Espero que hayas encontrado esto útil.